Pues para mí es un placer y es sumamente grato compartir este poco tiempo que tenemos para esta compleja materia, pero quiero antes de iniciar con esto hacer una pequeña reflexión. Nosotros como estudiantes, como docentes de la materia y de la rama constitucional, vemos muy oportuno el hecho de que es importante siempre prevalecer los principios constitucionales frente a la gestión pública. La gestión pública sí es una herramienta básica para poder llegar a la cumbre de las atribuciones del Estado, pero no por ello debemos olvidar que dentro de este Estado constitucional estamos sujetos a una buena marcha de la administración a través de principios y garantías constitucionales. El día de hoy voy a compartir mi ponencia sobre algo que todavía no está aplicado, que todavía está en un proceso de estudio, que es del nuevo reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Muchos de los que ya nos involucramos en esta rama, pues hemos visto que este órgano competente, el Servicio Nacional de Contratación, ha ido modificando, ha procedido a generar codificaciones, a actualizar, a mandar resoluciones, oficios, circulares, un sinnúmero de herramientas normativas que hasta el 20 de junio del 2020, pues prácticamente dio un nuevo giro. Y este nuevo giro es importante ir analizándolo porque aún tenemos contradicciones en el reglamento, aún tenemos contradicciones en la norma y todavía tenemos un sinnúmero de dudas sobre la aplicación de este reglamento que se postergó su vigencia, que su vigencia iba a salir el 20 de julio del 2022, es decir, hace no menos de 3 días ya hubiéramos estado aplicando, en este caso, este reglamento, pero que a través de un decreto presidencial nuevamente se postergó para que su aplicación se lo haga el 20 de agosto. Pero antes de ir con este análisis muy, podría decirse, exhaustivo y también superficial, tenemos que ir verificando el comportamiento que tiene la norma de contratación pública. Los roles que tiene las entidades públicas frente al buen manejo de los recursos, frente a la planificación misma que requiere la entidad. Cuando nosotros hablamos de la contratación pública, muchos nos dicen que solamente es la adquisición de bienes, servicios, de obra, de consultoría, sin ir más allá de lo que pretende el mecanismo de compras públicas. Pues la Constitución de la República del Ecuador nos reconoce que es una garantía, ¿sí? En el artículo 16, que es una garantía la libre contratación. Y esta libre contratación ha permitido de que los proveedores del Estado, que los ciudadanos que forman parte de las microempresas, de las pequeñas empresas, artesanos, asociaciones de economía popular, puedan involucrarse e incluirse en la compra pública. Si hacemos memoria, la compra pública era un privilegio para aquellas empresas grandes que querían participar con el Estado. Pues gracias a este reconocimiento constitucional, pues la libre contratación ha sido ya inclusiva, ¿sí? Y dentro de este parámetro, la misma Constitución nos da ya una atribución del presidente de la República del Ecuador de poder ir generando herramientas como los reglamentos para poder ir aplicando las diferentes leyes. En este caso, el decreto 458 del presidente de la República del Ecuador nos da este reglamento general a la Ley Orgánica de Garantía de Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿sí? Es importante tomar en consideración que cuando nosotros hablamos de esta administración pública, hablamos de la contratación pública, hablamos de esa aplicabilidad directa de los principios de eficiencia, de eficacia, en este caso de coordinación, de participación, de planificación y sobre todo de evaluación y transparencia. Y bajo esto
se genera lo que menciona el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, cuando nos dice que las compras públicas deben cumplir criterios de eficacia, criterios de transparencia, de calidad, de responsabilidad ambiental y no más que decir de responsabilidad también social. Y bajo estos parámetros ha creado márgenes de preferencia, ha tratado de buscar mecanismos para que se puedan incorporar productos y servicios nacionales, en particular todo lo que respecta a privilegiar aquellas asociaciones de economía popular y solidaria, microempresas, artesanos, unidades básicas productivas. Y bajo este aspecto se tiene toda relación con lo que menciona la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en su artículo 4 ya nos dice que los contratos públicos siempre van a tener que observar esos principios de legalidad, del trato justo, de la igualdad, de la calidad, de la vigencia tecnológica, de la publicidad y sobre todo de la participación nacional. Entonces, ¿qué busca el Sistema Nacional de Contratación Pública? Busca generar primero una regulación normativa adecuada a nivel nacional para poder promover la producción nacional, para poder establecer que los recursos estatales estén destinados a una compra pública transparente, de que la industria, la asociatividad, la retribución de riquezas se vaya generando a través de un manejo adecuado de los recursos y de la planificación. Por eso es que este reglamento se ha visto algunas modificaciones que aún siguen siendo contradictorias a lo que dice la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación, sigue siendo contradictorias al momento de establecer algunas palabras claves que para quienes manejamos compras públicas sabemos que una palabra puede cambiar el contexto de una comisión en relación a la revisión de una oferta o puede cambiar el contexto del objeto contractual, ¿sí? Entonces voy a compartir en este momento, no sé si me permite. Sí. Un análisis que todavía, como les digo, es aún en la práctica, vamos viendo que existe diferentes posiciones, diferentes cambios y algunos radicales, otros que se han mantenido sobre el mismo proceso. ¿Qué hay que tener en cuenta? El reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nace a través de un nuevo decreto, el decreto 458, en el que se publica ya en el registro oficial este reglamento y que su vigencia bajo el decreto 488 se postergó para que su aplicación sea en 2 meses. Las nuevas reglas que el CERCOP nos va a dar, es decir, que nos va a llenar de otra vez de normativas, será hasta el 17 de diciembre de este año, y la adaptación del sistema oficial de contratación pública, es decir, el SOCE, será aplicado o tendrán como regla básica que el 15 de febrero ya deberá estar operativo en el sistema. Y ahí es cuando viene la preocupación. ¿Cómo es que nosotros esperamos que el sistema de contratación pública, el SOCE, sea adaptado en el 15 de febrero y que nuestra normativa empiece a ser vigente el 20 de agosto? Muchos en la práctica estaremos y nos preguntaremos, ¿qué pasará en las subastas que ahora ya se incorporan? ¿Cómo yo genero los términos en relación mínimos a las preguntas y aclaraciones si el mismo sistema sigue regulado de una u otra forma? Pero ahí tendrá que la institución buscar el mecanismo para poder evidenciar el cumplimiento de esta normativa. Vamos a empezar con el análisis. El artículo 8 de la Ley Orgánica, del reglamento de la Ley Orgánica, nos da ya una facultad al Servicio Nacional de Contratación Pública y ahí legaliza lo que antes hacía, ¿no? Brindar asesoría a través de, circulares.
Si nosotros revisamos el reglamento anterior, revisamos la ley orgánica del Sistema Nacional, pues prácticamente nosotros no encontramos en ningún lado de que el Servicio Nacional de Contratación tenga esa facultad de generar a través de circulares procedimientos contractuales, mecanismos o pasos que a seguir. Ahora ya en este nuevo reglamento se incorpora esta facultad al CERCOP con la finalidad de que estos circulares puedan sí brindar una orientación, no vinculantes, ojo, y que también sirvan para la aplicación de la normativa. El siguiente artículo que lo vamos a ver es que en el reglamento, en el artículo 10, ya nos da una clasificación mucho más expresa sobre los procesos de contratación y sobre la obligación de la utilización de las herramientas. La herramienta SOCE es la herramienta oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública, pero en este caso ya nos da una clasificación un poco más detallada, un poco más organizada. Nos habla de 3 grupos especiales. Primero, los procesos o los procedimientos dinámicos. Tenemos el catálogo electrónico y tenemos la subasta inversa. En el catálogo electrónico es un mecanismo de contratación como una similitud a lo que corresponde a una compra en línea, donde existen 2 roles, ¿no? Por un lado, el Servicio Nacional de Contratación Pública va a continuar generando los convenios macro para poder incluir en catálogo electrónico a proveedores del Estado en servicios y en bienes normalizados, ¿sí? Dentro de este aspecto tenemos el otro catálogo, que es el catálogo dinámico inclusivo, que tiene preferencia directamente para lo que es las asociaciones, las microempresas y las pequeñas empresas. No se ha cambiado casi mucha particularidad en relación a este contenido. Se sigue manteniendo con el inicio de una feria inclusiva a través de la incorporación de estos proveedores a una herramienta que maneja directamente la plataforma el CERCOP. ¿Sí? Recordemos que antes de iniciar una compra pública, nosotros debemos revisar primero el catálogo. Esa es una característica y todavía aún se mantiene en la obligatoriedad de revisar primero el catálogo electrónico para realizar alguna compra. Si esta compra esté bien o se encuentra en catálogo y no cumple con nuestras características dentro de la necesidad institucional, pues prácticamente nosotros tendremos que hacer el mismo proceso en relación a generar el permiso de la autorización del CPC, que es otra de las cosas que también ya nos cambia este nuevo reglamento. ¿Sí? Vamos al de la subasta inversa. La subasta inversa la voy a profundizar un poco más adelante, que es un mecanismo también dentro del procedimiento dinámico para bienes y servicios normalizados dentro del proceso, ¿no? En los procedimientos de régimen común nos da la clasificación de la menor cuantía, bienes de servicios u obra, cotización, licitación, ínfima cuantía, consultoría, contratación directa y terminación unilateral. Adquisición de, en este proceso, ¿sí? Vemos que ya nos van clasificando a los procedimientos de régimen común y nos van dando ya la característica de estos 3 grupos, ¿no? El primero, el grupo dinámico que acabamos de ver, el procedimiento de régimen común y el procedimiento de régimen especial, y como característica también al otro procedimiento que es los procedimientos especiales. En el procedimiento de régimen especial tenemos ya clasificado algunos procedimientos de la compra pública, como la adquisición de fármacos y bienes estratégicos, la asesoría y patrocinio jurídico, la asesoría y patrocinio jurídico en casos puntuales y específicos, lo que es la comunicación social, la contratación con empresas públicas internacionales, la contratación entre empresas públicas
obras científicas, artísticas o literarias, repuestos y accesorios, eso dice el nuevo reglamento, tomando en consideración que en este nuevo decreto del 488 ya nos reforma, ¿no? Todavía no entra en vigencia el reglamento, pero ya estamos reformando el proceso en relación también a algunos particulares, y entre ellos es los repuestos y accesorios, dice nuestro nuevo reglamento, y bajo esta nueva reforma del reglamento nos incluye un particular y proveedor único. ¿Sí? Sectores estratégicos, transporte de correo interno o internacional, contratos de instituciones financieras y seguros del Estado y empresas mercantiles subsidiarias o de economía popular y solidaria. ¿Sí? Entre los procedimientos especiales, aquí ya nos da una particularidad, el reglamento anterior no nos daba un término máximo para poder publicar. En este reglamento, pues sí, ya nos dan 15 días máximo para poder subir ya el proceso de régimen especial, toda la información relevante. Los procedimientos especiales, tenemos el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, tenemos la adquisición de bienes inmuebles, la asesoría y patrocinio jurídico puntuales, consultas puntuales, la contratación integral por precio, los procedimientos financiados con préstamos de organismos internacionales, el procedimiento de contratación en el extranjero, procedimientos de contratación en situación de emergencia y contratación entre empresas públicas. El siguiente artículo que vamos a analizar y que ya es una modificación que nos ha traído ya una letanía, por decirlo así, de los documentos relevantes dentro de los procesos de contratación. Pues nuestro anterior reglamento tenía 12 ítems, bueno, 13 con el 12A, donde nos hablaba qué elementos o qué documentos eran relevantes para la contratación pública. Ahora ya nos incluye 25 puntos. Entre ellos ha tenido varias modificaciones, el informe de necesidad de la contratación pública, vamos a ver ya qué es lo que tienen que involucrarse dentro de este informe, los estudios y diseños o proyectos, los términos de referencia o las especificaciones técnicas, el estudio de mercado, el estudio de desagregación tecnológica, el informe de pertinencia de la Contraloría General del Estado, que es una de los cambios que se generó y que ya está incorporado y reglamentado por la misma Contraloría, donde nos da ya montos específicos donde debemos iniciar el proceso de contratación, primero con la certificación de pertinencia por parte de la Contraloría General del Estado. Tenemos la certificación del PAG, la certificación presupuestaria, la convocatoria, los proveedores invitados, los pliegos, la resolución de inicio y aprobación de los pliegos con el respectivo cronograma, las preguntas, respuestas y aclaraciones, las actas e informes y demás documentación precontractual, las resoluciones de adjudicación o declaratoria de desierto. Ahí viene ya la oferta adjudicada, los reclamos, que eso no se subía como documentos relevantes, los recursos representados, los contratos, las garantías, los contratos complementarios, los órdenes de cambio, los órdenes de trabajo, las notificaciones o la imposición de multas, los comprobantes de pago, las actas de entrega-recepción o actos administrativos relacionados a la terminación del contrato y cualquier otro documento que suponga la autorización de procedimientos precontractuales, ¿no? Dentro de este análisis, más detalladamente, se agrega la fase preparatoria, un documento denominado el informe de necesidad de la contratación, es decir, con este nuevo reglamento es obligatorio
un proceso de contratación pública que cuente con informes de necesidad. Se agrega también como información relevante a ser publicada el estudio de mercado, la certificación del PAG, el informe de pertinencia de la Contraloría, la oferta adjudicada. Dentro de este proceso de la oferta adjudicada creo que va a tener mayor relevancia el hecho de el principio de transparencia, ¿no? Los reclamos y los recursos presentados no se lo hacía antes, y para los procesos de catálogo, pues sí nos sigue generando esa particularidad de que no es necesario el estudio de mercado. ¿Sí? En cuanto a la notificación, conocíamos que el Sistema Nacional de Contratación Pública era quien manejaba, ¿no?, el proceso de notificación a través del Sistema Nacional, es decir, la herramienta en cualquier acto administrativo generado en el proceso de contratación. Al momento de subirlo se lo consideraba como oficial, ¿sí? Pero ahora ya nos da una particularidad y ya la vamos a analizar, que ¿por qué nos da esta particularidad? Por un lado, la etapa precontractual hasta la adjudicación, todo lo que nosotros carguemos en el sistema, pues prácticamente será una notificación legal en el sistema SOCE o en el de compras públicas. Luego de ello, nos dice que posterior a la adjudicación, la notificación tiene que generarse a través de las disposiciones o de la normativa o reglas establecidas en el Código Administrativo, ¿sí? Sin perjuicio de que se pueda publicar, en este caso, en la herramienta, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de esto? En la práctica, cuando se hace una resolución de adjudicación, es oficial. Cuando se registra un contrato en el sistema, ya se considera oficial, y es una herramienta donde el contratista podía conseguir la documentación, ¿sí? Pero no existía esa legalidad de notificación que se necesita para poder generar procesos administrativos cuando existe incumplimientos de contrato. Ahora, bajo las normas del Código Administrativo, el contrato tendrá obligación de ser notificado de forma digital o de forma física al contratista. Aún el reglamento no establece quién lo hará. Recordemos que en las normas de Contraloría menciona que el administrador del contrato tendrá su rol desde que se le notifica que es el administrador de dicho contrato. Tendríamos que identificar o dilucidar quién es, en este caso, el órgano que debe, o mejor dicho, la dependencia interna institucional que debe notificar el contrato. ¿El administrador, la máxima autoridad o quién? Eso todavía no nos dice el reglamento para poder ser legítima esa intervención o esa notificación. Yo asumo que al momento de generarse la notificación para el administrador de contrato, deberá la máxima autoridad también notificar al contratista sobre la designación del contrato y la suscripción del mismo, ¿sí? Pero eso todavía no nos reglamenta el Servicio Nacional de Contratación Pública. En los procesos de selección del CPC, esto ya es algo novedoso, algo que ya es motivo de observar, ¿sí? Porque cuando hay la clasificación de los CPC, el único responsable en este caso era el Servicio Nacional de Contratación Pública, que actuaba interoperativamente, ¿no? O actúa interoperativamente cuando maneja los datos que se reportan en el servicio interno de rentas internas, el servicio de rentas internas, y los datos del mismo proveedor que se califica como tal. Entonces,
El proceso, ustedes ya lo deben haber manejado. El Servicio de Rentas Internas estuvo en una revisión exhaustiva de las actividades económicas. Bajo eso se hizo algunos cambios en la ley y se fue depurando a los proveedores que no contaban con la actividad económica en el Servicio Nacional de Contratación Pública y en el Servicio de Rentas Internas. Ahora, es verificación y el control totalmente del CERCOP y por lo tanto la entidad contratante no podrá requerir en los pliegos o descalificar una oferta porque el proveedor no cuente con su RUP, el código del CPC o del clasificador central. Eso ya es algo que se cambia. Existía como motivos o causas para el rechazo de una oferta, el no tener el clasificador de producto central. Ahora ya no es causa de rechazo de las ofertas este requisito. En relación a la obligatoriedad de la actualización de la información en el RUP, esto le da ya un término al proveedor y le asume otra obligación, el hecho de que si al proveedor cambia de categoría, cambia en este caso de información de la misma persona natural o de la persona jurídica que obtuvo el RUP, tiene la obligación en el término de 10 días desde que se ha modificado su condición, actualizarlo en el sistema nacional. Recordemos que las actualizaciones ya están viabilizadas a través de medios electrónicos y telemáticos, por lo tanto, se considera ya una obligación del proveedor el hecho de que se registre este cambio o modificación que se lo registrará en el RUP. ¿Sí? En cuanto a la certificación de la firma electrónica, esto ya se puso en vigencia casi ya 1 año y medio, donde la firma electrónica es obligatoria en todos los procesos de contratación. No quiero yo hacerle falsas esperanzas y decirle, claro que sí, tranquila, no se preocupe, es que tiene artritis, de seguro le va a cubrir, porque no va a ser así. Puede que sí, pero no quisiera darle falsas esperanzas porque ya entiendo que se ha hecho exámenes, que hay... Y dentro de este proceso de certificación de la firma electrónica, no se exceptúa lo que es feria inclusiva. Entonces, en la feria inclusiva no podemos exigir que el proveedor tenga firma electrónica, o mucho menos que se le descalifique. Es el único proceso que el mismo reglamento le menciona que puede ser la firma electrónica o la firma manuscrita, ¿sí? En relación a la oferta debe firmarse electrónicamente. Solo basta con las firmas en los formularios específicos para poder detallar. Lo que sí nos da en este caso es la particularidad de que los anexos, si están en un solo documento digital, únicamente se necesita la firma en el final del documento. Si los anexos están divididos por partes, pues se entendería de que cada anexo debe estar firmado electrónicamente, ¿sí? Vamos a los procesos del umbral. Esto también nos cambia. En el sistema todavía no debe estar contemplado, pero eso lo van a cambiar. En relación de que el umbral, como siempre lo ha manejado, el CERCOP establece los márgenes de preferencia y en este caso nos da ya una característica. Estos márgenes de preferencia, si una persona natural, un proveedor o una persona jurídica cuente con uno o más márgenes de preferencia, solo se le aplicará uno de ellos, ¿sí? En relación a la localidad, esto todavía no está dilucidado, por llamarlo así. El reglamento que va a entrar en vigencia nos hablaba de provincial, es decir, la localidad era a través de la provincia y nos dejaba esa apertura, si hablamos de un proceso de menor cuantía que es importante el manejo de la localidad, así como el de licitación, pues ya nos dejaba esa alternativa de que no solamente el proveedor que iba a darnos la obra o el servicio debía estar
domiciliado en el cantón, sino nos daba esa posibilidad de que sea o esté domiciliado en la provincia, ¿sí? Eso dice el nuevo reglamento, que será provincial. El decreto 488 ya nos clarifica, ¿no? Este aspecto y nos dice que no es provincial, sino es cantonal. Regresa al estado normal o al estado que se mantenía sobre la localidad. Lo que se están olvidando en este reglamento es que solamente modifican 2 párrafos exactos sobre lo de la provincia, pero no se dan cuenta de que en una parte del texto del reglamento del mismo artículo nos habla de cantón, provincia y región en lo que es la localidad y todavía no le eliminan la palabra región. Entonces, no sé si habrá otra reforma a la reforma o al reglamento, pero nos están poniendo en conflictos a quienes aplicamos esta normativa. Las personas jurídicas son regionales o son cantonales. Si ya es regional, pues obviamente vamos a entrar con provincia y no vamos a saber cómo calificar la localidad en este particular. Esperemos que se pueda modificar o se pueda clarificar este punto que todavía no se ha generado. En relación a la localidad, recordemos que gracias a los reclamos o a las denuncias que hubo sobre los reclamos de los 6 meses para las personas jurídicas, pues ya nuestra ley, el reglamento ya nos incorpora que tanto personas naturales como personas jurídicas deben tener su domicilio principal, en este caso 6 meses, para poder tener su localidad en donde se vaya a adquirir el bien o el servicio o a su vez se vaya a generar una obra. Lo que sí es importante también considerar en este proceso es que cuando es persona jurídica ya le menciona que también se considerará la localidad a una sucursal, a una sede. Entonces, antes era principal, solamente quien tenía domicilio principal podía generar este tipo de preferencia en relación a la localidad, pero ahora ya el reglamento le dice que no solamente es su sede principal, sino también pueden ser sus sucursales. Las fases de la contratación, ese es otro cambio que se ha generado. Recordemos que teníamos la fase preparatoria. Esta fase preparatoria va desde el PAG, es decir, desde la planificación de la compra de contratación anual y vinculada con la planificación del POA, ¿no? Hasta la resolución de inicio del proceso, que es la etapa donde ya, o la fase donde ya empieza a generarse la fase precontractual, ¿no? La fase precontractual va desde el inicio del proceso hasta la adjudicación o desierto o cancelación del proceso. La fase contractual, cuando ya se ha suscrito el contrato, hasta la entrega definitiva o la terminación del contrato. Y aquí viene la cuarta fase y nueva incorporada en este reglamento, que es la evaluación, la fase de evaluación. Y aquí ya nos sorprende porque bajo este reglamento el Servicio Nacional de Contratación Pública tenía competencia e injerencia solamente hasta la fase, hasta antes del registro del contrato, hasta la fase precontractual, por llamarla así. Y ahora ya no, ahora ya tiene competencia para hacer un post-control, ¿sí? Antes vamos a ver cómo se va a generar este tipo de observaciones. Pues ahora sí el CERCOT tendrá ya la injerencia de poder intervenir en la revisión de los contratos, en la intervención de las actas de entrega-recepción y su control o su post-control de la contratación pública estaría haciendo un rol, no sé si será correcto lo que voy a decir, un rol como
de auditoría generada en vez de la Contraloría, no podría decirle, porque no sé qué efecto tendría, ¿sí? En relación a este proceso, pero esta es la nueva fase que se incorpora. El informe de necesidad es, en este caso, una herramienta sumamente importante y básica en la contratación pública. Con este informe de necesidad nace la compra pública y ya tiene algunos cambios que ya ha ido contemplando y que son obligatorios, ¿no? Nos menciona el consumo real, la capacidad de almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo que regularmente toma el trámite. ¿Qué nos habla aquí? Primero que tenemos que planificar qué vamos a comprar, cuánto comprar, bajo qué, si nos conviene o no nos conviene financieramente comprar el, el bien o el servicio o la obra o la consultoría, dependiendo de lo que vamos a hacer. Y nos dice que tenemos que hacer un análisis del consumo real, es decir, si yo voy a comprar 100 hojas, 20 hojas, ¿por qué? ¿Quién pide? ¿Bajo qué, eh, bajo qué tiempo utilizamos nosotros esos bienes? Entonces es un poco más detallado este informe de necesidad, que tiene que hacer el análisis, el costo-beneficio, el costo de eficiencia y costo-efectividad. Va a depender tanto de la necesidad como de la capacidad institucional instalada. Aquí sí es importante tomar en consideración. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé. Porque recordemos que eh, cada, cada funcionario público que interviene en la compra tiene diferentes ramas o diferentes profesiones en los que hacer un costo-beneficio, un costo de eficiencia y un costo de efectividad, pues necesitarán manejar a economistas, necesitarán manejar a administradores, quienes les deberán ayudar a hacer este fundamento, ¿no? Se ha dado, y es la realidad de las instituciones, de que los profesionales no cuentan con estos conocimientos, no porque no lo ignoren, sino más bien, bueno, porque lo ignoran, sino más bien porque su materia o su rama es distinta. ¿Sí? Otro de los parámetros que debe tener el informe de necesidad es la fundamentación de selección del procedimiento en relación a lo que es el régimen especial. Aquí ya establece dos informes para el régimen especial. Por un lado, el informe de viabilidad técnica y el informe de viabilidad económica. Bajo este aspecto, vemos que ya el informe de necesidad es mucho más complejo y también nos habla de que las ínfimas cuantías requieren un informe de necesidad. Es decir, que para comprar, se me ocurre un tanque de gas por cualquier cosa, necesitamos hacer un informe de costo-beneficio, costo-eficiencia, costo-efectividad. Ya es obligatorio también para la ínfima cuantía hacer este informe de necesidad bajo estos parámetros. ¿Sí? La comisión técnica creo que no ha tenido muchos cambios. Se conforma la comisión técnica en todos los procesos de contratación cuyo presupuesto referencial supere los 402 del presupuesto inicial del Estado. ¿Sí? Para estos procedimientos con presupuestos inferiores, la máxima autoridad o su delegado debe designar a un servidor para el desarrollo de la fase precontractual. ¿Sí? No es necesario que genere una comisión, pero sí un responsable de este proceso. Como se ha manejado siempre en la comisión, en los procesos de licitación,
el director financiero y el director jurídico pues intervendrán en la comisión, pero no tendrán ni voz ni voto, ¿sí? Y en una particularidad que la norma de la Contraloría Interna siempre ha regulado, pero que es casi imposible cumplir cuando hablamos de instituciones pequeñas, donde los miembros de la comisión no deben intervenir en las demás etapas, es decir, en la fase preparatoria ni en la fase de ejecución contractual. Es decir, los miembros de la comisión no pueden formar parte de ninguna de las dos etapas. En algunos casos o en la mayoría hay instituciones que no cuentan con el personal, por lo tanto tienen que involucrarse en estos roles que es totalmente prohibido y ahora ya se encuentra expresamente prohibido que la comisión no debe intervenir en las demás etapas de la fase preparatoria ni en la fase de ejecución, pero ahí sí tendrá que realizarse un buen sustento y análisis en relación a justificar que el personal de la institución pues prácticamente no se cuenta con el personal para poder tener este tipo de independencias. ¿Sí? El informe de pertinencia, bueno, este informe es nuevo y el reglamento que aún no entra en vigencia da algunos requisitos para este proceso y en este caso nosotros ya tenemos cambios en el nuevo reglamento, en el nuevo decreto, ya nos da otros requisitos para poder presentar el informe de pertinencia. Este informe de pertinencia va a ser un informe con los términos de referencia, con las condiciones específicas. La Contraloría ya generó un reglamento directamente para este proceso, donde establece montos para que la entidad contratante pueda viabilizar, sí, la compra pública. No es en todos los procesos de contratación, ojo, sé que a partir de los 300,000, el monto de los 300,000 se va a generar este informe de pertinencia y este es un informe que va a ser emitido por la Contraloría. De igual forma está modificado bajo el nuevo decreto que reforma el reglamento, que los plazos, ¿sí? Antes, o mejor dicho, en el reglamento que no entra en vigencia, dice que el informe de pertinencia debe ser emitido durante o dentro de los 15 días, 15 días término el certificado de pertinencia emitido por la Contraloría. No, ahora actualmente nos dice que son 15 días plazo que tiene la Contraloría para poder revisar el informe y la documentación enviada para poder dar esta certificación e iniciar el proceso. ¿Sí? Aquí no se requiere el informe de pertinencia en compras por catálogo, por ínfimas cuantías, eso sí está expresamente mencionado en el reglamento. En contratos complementarios o contratos modificatorios, no se requiere este tipo de informe de pertinencia, ni mucho menos en contrataciones que no estén sujetas a lo que menciona la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Sí? Tampoco se requiere el informe en procedimientos de selección de proveedores llevados por el CERCOP, es decir, por catálogo electrónico o catálogo dinámico inclusivo, aún a pesar de los montos que se puedan manejar en este proceso. ¿Sí? En relación a la etapa de preguntas y respuestas como fase de la contratación, se aclara que no se puede considerar como respuesta, ahora ya de forma expresa, considerar como respuesta mencionarle al proveedor que se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. ¿Sí? Había un extracto de la Procuraduría General del Estado
donde mencionaba de que la entidad contratante está prohibida de, en el momento de que el proveedor le haga una pregunta, le refiera o le remita su respuesta a que vea cómo están en los pliegos, o a su vez copie textualmente lo que dice el pliego. ¿Sí? Ahora ya es fundamentado la respuesta que debe ser la entidad. En caso que a través de una etapa de preguntas se presente una denuncia al proceso de contratación, la entidad contratante tiene la obligación de solventar y responder a lo planteado. Comúnmente lo que hacía o hace la entidad, en este caso, es no poder contestar porque no es competencia de la institución, pero ahora ya está facultado la entidad contratante para poder responder, en este caso, si existiera una denuncia sobre el proceso de contratación. ¿Sí? Entonces, dentro de este análisis está prohibido totalmente mandar como contestación o respuesta al proveedor que se refiera a los pliegos o copiar textualmente lo que dice el pliego. Ahora ya tiene que hacerse un análisis sobre la respuesta o sobre las características o especificaciones que está pidiendo el oferente en este proceso. ¿Sí? La presentación de las ofertas. En la presentación de las ofertas deben presentarse únicamente a través del portal de compras públicas hasta la fecha establecida en el cronograma correspondiente. La misma deberá ser suscrita electrónicamente. Esto sí es importante tomar en consideración cuando nosotros ya manejamos lo que son firmas electrónicas, al momento de nosotros pedir que se incorpore una oferta física por motivo de archivo, pues lo estamos haciendo de forma incorrecta, ¿no? Porque al momento de ser una firma electrónica, pierde su validez al momento de la impresión. Entonces, solamente por manejo de archivo, los mismos departamentos de compras públicas deberán hacerlo para poder tener físicamente, pero de ahí sí le da la obligatoriedad el reglamento de que toda persona que maneja los procesos de contratación deben verificar el archivo digital y deberán buscar mecanismos para poder prevalecer y proteger esa información en medios telemáticos o tecnológicos como archivo institucional. ¿Sí? Se exceptúan de las ferias inclusivas. Todavía el CERCOM no nos da qué procedimientos no necesitan de firma electrónica, como ahora ya lo dice. Se exceptúan los procedimientos de feria inclusiva, lo que es la firma electrónica y la presentación de las ofertas en el sistema. Sí, la modificación y el cronograma y la apertura de ofertas. Hasta la fecha límite de las preguntas y aclaraciones, la entidad contratante con una resolución debidamente motivada podrá modificar el cronograma de la contratación. En varias modalidades de contratación existen fechas límites para preguntas y fechas límites para respuestas, por lo que hasta esperar que la herramienta se adapte a la normativa vigente, pues debemos entender de que deberíamos considerar como fecha límite o fecha tope la fecha límite de las audiencias de preguntas y respuestas y aclaraciones para poder cumplir con este término. La apertura de las ofertas será a través de acto público. Esto es un poco complejo, pero es obligatorio. Todas las ofertas y todos los procesos deben abrirse en un acto público, en una hora señalada después de la entrega de las propuestas o de las ofertas. Y bueno, yo considero que no va a poder ser en el proceso ya de la subasta inversa electrónica, por cuanto tiene otro mecanismo. Ya vamos a ver cómo ahora se va a manejar, pero ahora ya es obligatorio que todos los procesos, las ofertas sean aperturadas de forma pública.
¿sí? Entonces, se supone que debemos tener también esta acta de apertura con la constancia de que se hizo en un día y en una hora y de forma pública en la institución, ¿sí? En la convalidación de errores, esto, les soy sincera, en mi interpretación, pues ahora todo es convalidable. Se podrá convalidar todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. Recordamos que la integridad de la oferta es todo lo que involucra a los formularios eh, y se considera que todo lo que es requisitos de la integridad pues son convalidables o van a convalidarse. El CERCOV desarrollará los casos específicos en los que las ofertas pueden ser convalidadas y todos los aspectos relacionados con la aplicación práctica del artículo 79 bajo la óptica del principio del indubio pro administrado. Debido a que el artículo 80 menciona que no es convalidable la omisión de la firma en el formulario de la oferta y la modificación o presentación de cualquiera de los numerales del formulario de la oferta. Bueno, esto no está tan claro, es como yo les decía. Recordemos la resolución 72 de, del 2016 que nos emitió el CERCOP, nos daba ya más específicamente el qué podía convalidarse y qué podía no convalidarse en el proceso de la presentación y calificación de la oferta. Y dentro de ello mencionaba y nos mencionaba que cuando no es legible, cuando en este caso alguna documentación no se ha presentado, pero que está mencionada en el formulario, va a poder ser subsanada, ¿no? Dentro de este proceso no quedaría claro, porque si hablamos de la integridad de la oferta, el hecho mismo de decir que ya va a ser convalidable, podría decirse que si se olvidó de llenar un formulario, de que el formulario no fue presentado o que de forma errónea lo llenó, pues prácticamente ese análisis no va a ser causa de rechazo. La comisión técnica tendrá un arduo trabajo en determinar qué va a ser y qué no va a ser convalidable. En el reglamento nos habla ya de aspectos relacionados a que la comisión deberá aplicar el principio del indubio pro administrado, es decir, lo más favorable a lo que le convenga, en este caso, al proveedor o al oferente. Entonces es algo que todavía nos deja en un proceso de stand-by en qué vamos a hacer como entidades contratantes al momento de hacer un análisis de los requisitos que constituyen la integridad de la oferta y si eso no es convalidable. Si es así, entonces prácticamente no va a haber ofertas rechazadas o no va a haber ofertas que no cumplan con los requisitos de la integridad de la oferta porque se consideran que sí pueden generarse una convalidación. ¿Sí? En este sentido, deberíamos esperar a ver qué es lo que menciona el CERCOP o que nos defina cuáles son los parámetros de la integridad de la oferta. Para muchos o para todos los que hacen el proceso de calificación de la oferta, pensamos o creemos que los formularios en su integridad, su presentación, es lo que cumple con esta característica, pero y aquí la ley ya el reglamento ya nos confunde un poco al momento de decir que estos requisitos sí van a ser convalidables. Si fuera así, entonces prácticamente las ofertas o todas las ofertas no tendrían causa de rechazo.
¿sí? Más que por cuestiones ya muy particulares o específicas como documentación alterada o falsificación de documentos o datos inconsistentes. Pero de ahí se menciona que ya la presentación de los formularios y la integridad pues serán convalidables. Eso sí ya queda a expensas y a espera de lo que el CERCOP se pronuncie. ¿Sí? En relación a los criterios adicionales de la evaluación de la oferta, aquí ya la comisión tiene que ser un poco más exhaustiva, pues los criterios deben ser utilizados en la etapa de evaluación por puntaje de acuerdo a la naturaleza y el objeto contractual, ¿no? Dependiendo qué tipo de contrato sea. Pero en relación a ello, se tiene que siempre viabilizar criterios y tiene que estar dentro del acta de evaluación los criterios de sostenibilidad social, es decir, reducir la desigualdad social, bajo qué criterio usted va a elegir, va a calificar estos procesos, criterios de sostenibilidad ambiental, procurando siempre mejorar o, o generar el mejor impacto ambiental positivo que se pueda, y criterios de calidad, mecanismos de aseguramiento de calidad, certificados de calidad. Eh, Se me ocurre, no sé si se va a manejar así, pero el CERCOP debería manejar ya ofertas o los formularios deberían ya manejarse bajo estos parámetros con la finalidad de que la comisión técnica solamente revise estos criterios y puntualice o vaya realizando algún tipo de puntaje para poder dar estos criterios adicionales a las ofertas, ¿sí? Es decir, que también el CERCOP deberá hacer una modificación en los formularios con la finalidad de que el proveedor o el oferente pueda establecer planes para demostrar que se le puede dar puntajes adicionales por estos tres tipos de criterios. Adicionalmente, nos menciona que el CERCOP va a poder también generar otros tipos de criterios de evaluación adicional para todos los procesos de contratación. Aquí viene nuestra famosa subasta. Pues esta subasta pertenece a un procedimiento dinámico dentro de las características básicas para quienes aún no lo manejan, que es la subasta electrónica, pues tenía varias características. Primero, que es un proceso de contratación que se lo hace para conseguir los bienes y servicios de mejor precio, es decir, a través de una puja. Es la participación, es a nivel nacional. En este caso hay algunos márgenes de preferencia en relación a lo que respecta al valor al BAE, es decir, al valor agregado ecuatoriano, respecta a lo que tiene que ver con la microempresa, la pequeña empresa, los artesanos, y condicionaba, mejor dicho, regulaba que dichas empresas estén en iguales condiciones para las empresas grandes. Este proceso de subasta ya tiene cambios significativos, pues por un lado va a haber la subasta inversa electrónica, cuando la contratación sea mucho más compleja, y por otro lado la subasta inversa simplificada, ¿sí? Entre las más destacadas y los cambios más generados es el presupuesto de toda subasta inversa, será siendo visible, antes no lo era, ahora ya lo va a ser, ya es más competitiva el ámbito de comprar este tipo de bienes o servicios dentro de esta modalidad. No se puede colocar en parámetros de calificación bajo ningún concepto acreditaciones de requisitos como ISO, INEC, entre otras. Eso está totalmente prohibido. En caso de haber una puja y el producto de la misma no hubiese una postura económica menor al 5% del presupuesto referencial, pues la entidad contratante debe negociar el valor de la oferta económica con el proveedor ganador de la puja.
En todos los casos, inclusive, la puja se debe propender la oferta económica ganadora que sea inferior al menos en un 5% del presupuesto referencial. El texto del reglamento lo dice como muy explícito, podría decirlo así, de que así usted vaya a negociación o así usted participe en la puja, pues la entidad tiene que conseguir que le rebaje del presupuesto de la oferta económica el 5%, ¿sí? Tiene la obligación. ¿Y bajo qué precepto diría yo? Es cuando ya nos dicen que vamos a poder reformular o replanificar la puja las veces que sean necesarias. Si es así, la entidad contratante tendría la obligación de que en cada proceso de contratación se vincule o se llegue a obtener por lo menos el 5% menos, ¿sí? Existen dos modalidades, como les había mencionado, la subasta inversa electrónica y la subasta inversa electrónica simplificada. Dentro de esto, sí le he dado mayor énfasis a estas dos modalidades porque es un proceso que el más frecuente, podríamos llamarlo así, de la contratación. La subasta inversa electrónica, las ofertas se califican de forma previa a la puja, ¿sí? En cambio, en la subasta inversa electrónica, las ofertas se califican luego de que se haya realizado la puja y la presentación de las ofertas serán por adhesión. ¿Cuáles las dos diferenciaciones, no? Por un lado, en la subasta inversa electrónica, nosotros nos vamos a manejar con la complejidad del bien o el servicio que queremos adquirir, mientras por el otro, se va a considerar que la subasta inversa electrónica simplificada van a ser de aquellos bienes o servicios que se considerarían como muy normalizados, por llamarlos así. Y no está clara la herramienta, pero he tratado de entender de que en la subasta inversa electrónica lo que se va a hacer es como un proceso de menor cuantía, ¿no? La entidad contratante generará las especificaciones técnicas, las condiciones particulares, y en este caso va a hacer un proceso de adhesión, ¿no? El proveedor va a adherirse a las condiciones de la entidad, no va a hacer la oferta, va a tener ya claro cuáles son las condiciones del pliego y bajo eso va a participar en la puja, así de directo, ¿sí? Y luego le pedirá al ganador de que genere en este caso su oferta y se le entregue la documentación. Sí, esa va a ser la forma en la que se va a generar esta subasta inversa electrónica simplificada. Considero que va a ser de la misma forma que la herramienta de la menor cuantía. Las invitaciones van a ser de todos aquellos proveedores que den ese servicio o ese bien y se generará una aceptación de manifestación de interés y bajo eso iniciará el proceso de la puja. También la adhesión constituye la aceptación de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas de la entidad. Entonces, prácticamente aquí lo único que vamos a negociar son el precio de los bienes que queremos adquirir. Y como les iba diciendo, si ya nos da esa disposición legal de que siempre la entidad contratante deberá cumplir o deberá prevalecer o conseguir que se llegue al menos con el 5% de baja del presupuesto inicial, pues entonces estamos hablando de que la entidad deberá planificar o reformular la puja hasta que se consiga ese precio. La entrega de la oferta y toda la documentación que le responde para la verificación por parte de la entidad contratante
será presentada únicamente por el oferente ganador, ¿sí? Esto sí es importante tomar en consideración. Y de la puja o el oferente en el que se llevó a la negociación. Aquí sí es importante y no lo he contemplado, pero el mismo reglamento ya le da una particularidad en la exigencia de los documentos. Le dice que si la oferta ganadora, en este caso, tiene que ser entregada a la entidad, tiene que ser con documentos auténticos. Y ahí sería la pregunta, ¿no? Auténticos, copias certificadas o a su vez originales de lo que respalde los contenidos o los justificativos de la oferta. Entonces, ahí es importante tomar en consideración que ya no nos deja a la facultad de que el proveedor presente los documentos en copia simple, sino que ya más bien deben ser auténticos, auténticos como originales o auténticos como copias certificadas que tienen la misma validez jurídica. ¿Sí? En caso de que no cumpla el oferente ya al momento de presentar la documentación y fue el ganador a través de la puja, pues eh, se tendrá que hacer una orden de prelación. Se deberá ver el presupuesto más bajo que le seguía y así de forma de conseguir el cumplimiento cabal tanto de las condiciones técnicas, económicas o jurídicas que hemos puesto en el pliego. Entonces, esa es una de las facultades o esto es una de las formas de lo que se va a hacer la subasta inversa electrónica simplificada. Creo que eso tendremos que esperar hasta febrero del año que viene porque todavía la herramienta no está adaptada para este tipo de procesos. Creo que nos hemos de seguir manejando con la subasta inversa electrónica con los mismos procedimientos anteriores y todavía con el presupuesto referencial no visible. Me supongo, todavía no sé si el 20 de agosto ya el CERCOP nos deje publicar en este caso, el presupuesto de la subasta. ¿Sí? En relación a la menor cuantía, la invitación va dirigida a todos los profesionales, en este caso micro, pequeñas empresas, artesanos y actores de economía popular y solidaria, domiciliados en el cantón donde se ejecutará el contrato. Eso lo dice el decreto 588. Eso sí es importante, ¿no? Modificar o verificar, porque en el reglamento actual solo dice provincial. Recordemos que la menor cuantía tiene como privilegio el hecho de que el proveedor debe ser de la localidad con la finalidad de activar el dinamismo económico del sector, ¿sí? En caso de no existir dos o más ofertas habilitantes, esto es un cambio que es radical. Antes, si en una menor cuantía había un proveedor habilitado y que cumplía con los requisitos, prácticamente entraba al sorteo y era, en este caso, adjudicado en la obra, ¿no? Ahora no. Ahora, si no hay por lo menos dos oferentes que participen en el sorteo para la adjudicación, pues deberá la entidad contratante declarar desierto el proceso y reaperturará invitando a todos los proveedores registrados en el RUP a nivel nacional. Aquí ya nos da una regla distinta. Vaya a nivel nacional, yo creo que también se ha de modificar esta normativa o esta disposición con otros decretos que vendrán, porque recordemos que la localidad va generando de cantón a provincia, de provincia, sí, a nivel nacional. Pero ahora ya nos va directamente a mandar a la invitación a nivel nacional. Y eso, en cambio, perjudica a los proveedores de las localidades. Entonces, creo que eso sí se va a reformar más adelante. Espero que sea ya en diciembre cuando el CERCOP ya se pronuncie con su nueva normativa.
Se exige a las entidades contratantes que registren de forma ágil y oportuna las recepciones provisionales realizadas. Aquí va a haber un control, ¿sí?, del proceso ya contractual. Según lo que se menciona, va a haber alertas sobre los procesos en los que no cumplan con este cronograma de la contratación y sobre todo en relación a las recepciones. Se ha visto, o dentro del argumento que se presenta para este artículo, se menciona de que las entidades contratantes, luego del registro del contrato, pues finalizan los procesos mucho más de los que se encuentran proyectados, aun cuando ya tienen actas de entrega-recepción definitivas o actas únicas en procesos de consultoría, pero que no se está cumpliendo con el proceso de la finalización de los procesos. ¿Sí? Vamos a continuar en este caso con lo que es la licitación y la cotización. Pues la convocatoria se va a dirigir o se dirige a los proveedores registrados en el RUP y habilitados en el CPC correspondiente, que cumplan los parámetros de contratación preferente e inclusivos referidos al tipo de proveedor y localidad. Ya no se dirige, ojo, la invitación aleatoriamente a 5 proveedores. Antes recordamos que en estos procesos de la cotización, pues era obligatorio el hecho, o mejor dicho, se invitaba a 5 proveedores y se iniciaba el proceso. No, ahora tiene que generarse la invitación a nivel nacional. En cuanto a la licitación, se eliminan los términos mínimos para las etapas precontractuales entre la convocatoria y la apertura y la calificación. Eso quiere decir que ahora el cronograma es mucho más amplio para tener más tiempo los proveedores de poder presentar, en este caso, sus respectivas ofertas. Esos son los cambios que se ha podido ver en relación a la cotización y a la licitación. Vamos al proceso de la menor cuantía. Bueno, la menor cuantía sigue siendo un proceso de régimen común. Justifica el requerimiento y aquí ya como les mencionaba, necesitan obligatoriamente en la ínfima cuantía realizar el informe de necesidad de la contratación, levantar términos de referencias, de especificaciones técnicas y desarrollar el estudio del mercado. Sí, la entidad debe fijar el tiempo de validez de las proformas que remitan los proveedores. Aquí es importante eso porque prácticamente cuando nosotros mandamos o publicamos una ínfima cuantía, los proveedores van generando las ofertas y bajo sus mismas condiciones, ellos mencionan cuál es la vigencia en este caso de la proforma. Ahora ya la entidad dentro de su informe de necesidad debe especificar que la proforma tendrá una vigencia de 1 mes, 2 meses, dependiendo cuál sea la característica del bien en el mercado también, ¿no? No es necesaria la publicación en el PAC, eso lo manejamos o lo sabemos, el pliego ni el informe de pertinencia de la Contraloría General del Estado. Se debe considerar que según la codificación, las contrataciones que se pueden planificar deben constar en el PAC. Pero esta sí es una excepción porque la ínfima cuantía casi nunca está en el PAC y tampoco requiere que esté involucrada en la misma. El reglamento general de la ley en las disposiciones nos menciona claramente que se debe publicar la ínfima cuantía tomando en cuenta lo referente todavía a la codificación de las resoluciones del CERCOP. ¿Sí? Se entiende como adjudicación a la emisión de la orden de compra. Aquí hay una particularidad que hay que también ponerle atención, sin que sea necesaria la aceptación del proveedor. Aquí no necesitamos que lo acepte. El proveedor que gana, en este caso, por calidad y precio,
prácticamente la entidad contratante emite la orden y al momento de emitirla, pues ya no se requiere que éste acepte. Posteriormente a la adjudicación se suscribirá la orden de compra y se iniciará la ejecución conforme las condiciones establecidas, siendo necesario, a más de suscribirle, notificarle. Esta es una característica que también se está generando, que es notificar la orden de compra al proveedor para que la contratación se dé por formalizada. Muchos en la práctica emitimos la orden de compra, mandamos y notificamos por medios electrónicos al proveedor y con eso nos basta el proceso para iniciar su ejecución. Bajo esto se entiende que la notificación de la orden de compra debe ser formalizada por los medios establecidos por el mismo código administrativo, que es lo que nos está poniendo en alerta también este nuevo reglamento. La información de cada ínfima cuantía debe ser reportada en el término máximo, ojo, de 7 días contados a partir de la emisión de la orden de compra. En relación a la consultoría, el CERCOP, luego de verificar la falta de capacidad nacional, en consultoría autorizará o no la participación de consultores extranjeros, pudiendo recomendar porcentajes mínimos de participación nacional que deben ser contemplados obligatoriamente en los pliegos. Es otra de las cosas que nos menciona en este caso el nuevo reglamento. En relación a la consultoría, la contratación directa y lista corta, pues en la contratación directa, el área requirente debe elaborar un informe que determine las razones técnicas y económicas de la selección del consultor. Esto prácticamente no se generaba más que el informe de necesidad y se mencionaba en este caso las razones económicas. Actualmente tiene que ya realizarse un estudio pormenorizado de cuáles son las condiciones que se quiere adquirir en relación a la consultoría y pues bajo este informe se elegirá al consultor, ¿sí? La invitación se debe realizar a través del portal, como sabemos, y en este caso, la oferta se debe entregar en un término no mayor a 6 días contados a partir de la recepción de la invitación. La evaluación, el proceso de negociación y adjudicación se realizará también en un término no mayor a 6 días. Entonces aquí ya nos va bajando el tiempo de estos procesos, ¿sí? Dentro de cada una de las actividades. Es importante también considerar que bajo las reglas que ya les estábamos aplicando dentro del mismo proceso, se tenía la disposición de que todo acto administrativo o de simple administración que se genere dentro de la contratación pública se debe generar dentro de los 3, al menos dentro de los 3 días, así dice la norma, ¿no? En relación a la lista corta, el área requiriente debe también realizar el informe de la misma forma, pero aquí sí tendrá que hacer un análisis técnico y un análisis económico de los consultores invitados, ¿sí? Para poder hacer esta elección. Recordemos también de que cuando nosotros hablamos de la lista corta, hablamos ya de que se debe realizar la invitación a través del portal de 6 consultores, de los cuales 3 serán seleccionados por la entidad contratante y 3 elegidos aleatoriamente en el sistema. Así se va a manejar en este caso lo de las consultorías en relación a los términos y en relación a los invitados. En cuanto a la contratación directa por terminación unilateral,
este procedimiento se puede realizar siempre que se haya hecho la declaración unilateral del contrato, qué es lo que se va a generar o cómo se lo tiene que hacer. La máxima autoridad debe emitir la resolución de inicio de este procedimiento en la que conste el nombre del proveedor invitado, aprobará el pliego correspondiente y dispondrá su publicación. Durante la publicación, la entidad debe adjuntar el estado de la ejecución del contrato terminado unilateralmente, la magnitud pendiente de la ejecución, el monto de la contratación directa que se va a generar y el proveedor invitado debe manifestar su aceptación o concluir con la ejecución contractual y presentar su oferta de lo que refiere al monto de la contratación, es decir, de lo que se queda pendiente al momento de darse por terminado un contrato o que no se ha concluido. En este caso, el proveedor no debe presentar su oferta, sino la entidad y deberá iniciar. Si ya el proveedor ya no acepta, en este caso, las condiciones en las que se tiene el proceso, pues la entidad contratante debe iniciar un nuevo procedimiento para un nuevo proveedor en relación a la misma modalidad, ¿sí? En el régimen especial tenemos todo lo que respecta a la comunicación social. Se utilizará esta modalidad únicamente para la contratación de pautaje en medios de comunicación destinadas a difundir las acciones del gobierno nacional o de las entidades contratantes. Ya no existe la diferenciación entre procedimiento de contratación directa ni procedimiento de selección, ¿sí? Que antes lo había. Ahora, en caso de que se declare desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá iniciar un nuevo proceso de contratación, pero no obstante señala que la norma que no se podrá efectuar con el mismo oferente, sino obligatoriamente deberá generarse con otro oferente. Ahí sí corremos riesgo, pues sabemos que los medios de comunicación no manejan mucho este proceso del sistema de compras públicas y en algunos casos se ha tenido en la práctica que declarar desiertos por incumplimiento de requisitos de las ofertas, por no presentar las ofertas, y no es que contamos con medios de comunicación, numerosos medios de comunicación para poder seguir eligiendo a otro proveedor. En relación al régimen especial por asesoría y patrocinio jurídico, se debe realizar un informe técnico describiendo detalladamente la característica del perfil profesional requerido, competencias y capacidades, tanto generales y específicas, así como la formación o la experiencia en las materias o áreas del derecho sobre las cuales versa la materia de ese contrato, acompañado de un informe de la unidad de talento humano con el cual se justifique que la falta de este profesional y de este perfil necesitan a la contratación de la asesoría o patrocinio, ¿sí? Esto debe constar también en los términos de referencia para el inicio del régimen especial bajo este objeto de contratación. En cuanto a obras artísticas, científicas o literarias, no se podrá contratar a través de este régimen la producción de eventos. Ojo, la mayoría de entidades públicas, hablemos así de más de los gobiernos seccionales, han manejado el régimen especial para la contratación o producción de eventos. Ahora queda totalmente prohibido contratar la producción de eventos a través de régimen especial, ¿sí? Régimen especial en repuestos o accesorios, aquí me he olvidado de poner, ¿sí? Y proveedor único, porque esa es la reforma que nos da el último decreto. El concepto de contratación de régimen especial como proveedor único se dejó
únicamente para las contrataciones de repuestos o accesorios. Sí, en el decreto que les mencionaba ya nos dice que cuando existe esta característica de proveedor único, pues aparecerá o será viable elegir este proceso de contratación a través del régimen especial. En relación al régimen especial del transporte y de correo interno e internacional, la invitación para llevar a cabo el procedimiento debe ser de 3 proveedores, máximo 5, y existe un error en la transcripción, ya que se menciona que el numeral 4, que luego de la invitación se procederá a una audiencia de negociación. O sea, aquí no hay negociación, cuando lo correcto sería la audiencia de preguntas, respuestas y aclaraciones. Eso todavía está mal en el reglamento, pero esperemos que ya lo corrijan. En relación al régimen especial por contratos entre entidades públicas o subsidiarias, no es aplicable la contratación interadministrativa cuando la entidad pública participe en cualquier forma asociativa con personas naturales o personas nacionales o extranjeras. Me supongo, y ahí sí hablaría un poco ambiguo, podría decírselo, cuando nosotros hablamos de una contratación interadministrativa, eh, nos da ya esa particularidad de que entre empresas públicas no podemos solicitar garantías de fiel cumplimiento o garantías del buen uso del anticipo o cosas así. Creo que por ahí va vinculado este artículo, pero aún creo yo que la resolución del CERCOV debe ser un poco más amplia en este proceso, ¿sí? En cuanto al régimen especial del giro de negocio, no se considerará como giro de negocio a las contrataciones que realicen las empresas públicas creadas para la prestación de servicios públicos que no tengan un riesgo de competencia en el mercado. En relación a esto, vemos y se ha visto, sí, la mala utilización del régimen especial sobre el giro específico del negocio, porque varias empresas públicas, en este caso algunas académicas, han realizado o han generado como giro de negocios la construcción de obras o la adquisición de bienes y servicios, y bajo eso no se debe confundir, ¿no? No se va a considerar, creo que se hará un análisis respectivo a esto, en donde las empresas públicas, quienes son creadas para un servicio público como la educación, no podrán generar otro tipo de giro de negocios. Creo que va por ahí esa restricción. En relación al régimen, a los procedimientos especiales, porque es arrendamiento de bienes inmuebles, tanto en los procedimientos en los que la entidad actúe como arrendataria o arrendadora, se debe publicar la convocatoria en la página web de la institución o a través de usos de medios de comunicación que considere pertinentes. Aquí debemos también tomar en consideración que no solamente en los arrendamientos de bienes inmuebles estamos sometidas a las normas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sino también a los reglamentos que maneja o que tenemos sobre las juntas de remate, que ese es el proceso más adecuado para los arrendamientos de bienes inmuebles y que también, dependiendo cuál sea la función del Estado, se puede manejar o la junta de remate o a su vez también el proceso contemplado dentro de lo que lleva el inmobiliario. ¿Sí? Sin embargo, se debe considerar la codificación de las resoluciones del CERCOV en los artículos 365 y 370, que exige la publicación de la convocatoria por la prensa nacional o local. En tal virtud, aún no se ha dejado a consideración de la entidad el uso de otros medios de comunicación para la publicación de la convocatoria. Eso sí es importante mencionar porque
dentro de tanto de la Junta de Remate como de las reglas de inmobiliar, solicitan que se genere la convocatoria así por medios nacionales o locales, o a su vez por medios de informáticos a través de sus páginas oficiales. En relación a las inhabilidades, que también nos habla el reglamento y que hay algún tipo de cambio, también es una inhabilidad en materia de contratación pública, lo descrito en el artículo 153 de la Constitución, específicamente en el literal J del artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Respecto a esta disposición, también debemos considerar que la Ley de Empresas Públicas también lo genera y lo menciona cuando nosotros hablamos sobre la verificación de los socios. Medio complejo va a estar este proceso en relación a la comisión técnica que tiene que evaluar y tiene que verificar estas condiciones, cuando dice que deberá ser la entidad contratante quien genere la verificación de que los socios, los accionistas o los partícipes no se encuentren inmersos en habilidades para contratar. Se menciona que se entenderá que esta disposición se refiere a las personas jurídicas donde su socio o accionista sea mayoritario, es decir, debiendo poseer el 51% o más acciones o participaciones de la persona jurídica. Es decir, que para los socios con una participación menor al 51 no es necesario realizar este tipo de verificación. Aquí va a ser medio complejo en relación a identificar este tipo de inhabilidades en relación a consanguinidad o afinidad con los servidores públicos donde se maneja algún proceso de contratación. Cabe mencionar que la disposición general séptima de la ley habla de la presentación de la nómina de los socios o accionistas para verificar que los mismos no estén inhabilitados para participar en procedimientos de contratación pública. En esa directriz de la ley orgánica se menciona que la verificación se realiza a los socios y accionistas sin salvedad para socios que no sean mayoritarios, por lo que deberá mantenerse la verificación a todos los accionistas. Aquí sí hay una contradicción, ¿no? El reglamento nos habla, en este caso, en la disposición, en el artículo 53 de la Constitución nos habla de la inhabilidad. Por otro lado, el reglamento nos habla, en este caso, de la verificación a todos los socios, y por otro lado también nos habla de los porcentajes. Pero para sanar cualquier observación, pues prácticamente estamos inmersos a verificar a todos los socios o accionistas que participen como personas jurídicas dentro de las ofertas, es decir, para determinar la vinculación de las ofertas o las inhabilidades entre los servidores públicos que no pueden contratar con el Estado. ¿Sí? A efectos de aplicación del número 6 del artículo 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las entidades contratantes deben verificar exclusivamente los deudores morosos que consten en el Registro Único de Proveedores RUP como producto de inoperatividad gubernamental. Aquí creo que va a ser ya un poco más extensa la interoperatividad del CERCOP con el Servicio de Rentas Internas y me supongo con el sistema financiero. ¿Sí? Condiciones especiales de la ejecución del contrato, pues el CERCOP podrá establecer modelos de pliegos y condiciones especiales dentro de los contratos administrativos, estas condiciones especiales de ejecución del contrato, pero no va a poder modificar las condiciones generales de los pliegos que establece el CERCOP. Principalmente estas consideraciones de tipo medioambiental o social, tales como promover el empleo a las personas de grupos de atención prioritaria, eliminar desigualdades de género, combatir el desempleo, favorecer el trabajo local, así como garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales. Aquí prácticamente
El CERCOP debe adaptarlos, como los había dicho, modelos o pliegos que ya vayan teniendo estos criterios de evaluación, y con eso se va a hacer más fácil en este caso tomar en consideración este tipo de criterios. En relación al contrato, antes de que se finalice el término para la suscripción del contrato, el adjudicatario podrá solicitar la ampliación, en este caso, de 7 días adicionales para la suscripción del contrato, siempre y cuando, en este caso, sea por fuerza mayor o caso fortuito. Entonces ya nos resuelven los problemas que teníamos en relación a que el proveedor no firmaba el contrato. Bueno, el adjudicatario no firmaba el contrato dentro de los 15 días como estipula la ley, y por lo tanto ya le da la facultad de pedir un plazo o una prórroga para poder suscribir. Una vez adjudicado en este caso el contrato y realizada su respectiva notificación, teníamos claro de que el proveedor debe suscribir el contrato dentro en el término de 15 días, excepto en el caso de que el adjudicatario sea un compromiso de consorcio o de asociación, donde adicionalmente la ley le da 15 días más hasta que conforme legalmente este consorcio o esta asociación. ¿Sí? En relación a la entrega de los anticipos, se debe establecer en los pliegos el monto del anticipo a entregar, su forma de pago y si éste será utilizado directamente en actividades relacionadas con el contrato. La entrega del anticipo no podrá exceder del 50% del monto de contratación. Los proveedores adjudicados podrán renunciar a recibir el monto del anticipo a través de la presentación escrita, a quien ya le da la facultad de que debe renunciar de forma escrita esta decisión. Previo a la suscripción del contrato, los proveedores adjudicados podrán también cambiar la forma de pago para que el mismo sea el 100% a través de contraentrega. Aquí vamos a tener una complejidad, o mejor dicho, un problema, cuando le damos esa alternativa. Recordemos que como administradores de contratos, nosotros también debemos velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos y en los informes de necesidad y toda la información relevante. Entonces, bajo este aspecto, el cambio, la modificación de la forma de pago, pues sí se estaría teniendo un problema, porque el administrador de contrato, de acuerdo a las normas de Contraloría, debe velar por el contenido cabal del mismo. Entonces, ahí sí vamos a tener un poco de conflictos. Durante la ejecución contractual, las partes a través de un contrato complementario podrán también cambiar la forma de amortización de pagos. Es algo que está nuevo dentro de lo que dice el reglamento. En relación a la suspensión de los plazos, se agrega la figura de la suspensión. Bueno, esto se agrega, ¿no?, dentro del reglamento, que es la suspensión del plazo bajo el concepto de se da por iniciativa unilateral de la entidad contratante y procede cuando de manera razonada y motivada no sea conveniente los intereses institucionales continuar con la ejecución de trabajos. Esta suspensión de trabajo o suspensión de plazo deberá hacerse con un informe motivado por parte del administrador del contrato, en caso de obra también del informe del fiscalizador, y esta resolución administrativa motivada debe notificarse también al contratista con la finalidad de que pueda suspender la obra y que este plazo no sea imputable al contratista como incumplimiento. Creo que seguimos en relación a la recepción. En todas las recepciones intervendrá el administrador de contrato. En caso de obras, el fiscalizador está prohibido de intervenir en las recepciones. Hay una
una prohibición ya expresa en relación a esto. Y en caso de bienes intervendrá también el guarda almacén o el responsable del control de bienes. Eso siempre he tenido que manejárselo así por normas de Contraloría. Se establecen los procedimientos para la recepción de las obras, consultorías de bienes y servicios. Recepción en ínfimas, no se aplicará los procedimientos señalados en el párrafo anterior para la evidencia. La recepción bastará solamente con el acta entrega-recepción en el que se indique que la misma se efectúa en entera satisfacción. La comisión de la recepción, el contratista y el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el contrato, aún se sigue manteniendo, y en caso de bienes sí debe incluirse al guarda almacén. Eso en relación directa a lo que menciona sobre la recepción. Debemos tomar en consideración que el contenido del reglamento que se va a incorporar y se va a aplicar tiene algunas normativas o se ha acogido algún contenido de la codificación de todas las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública. Estas inserciones no fueron analizadas en el documento, ya que todavía aún no contamos con todas las disposiciones generales que el CERCOP nos tiene que emitir para poder aplicar este reglamento. Creo que he terminado sobre este pequeño análisis del reglamento nuevo que se va a aplicar, de los cambios que se van a dar. Hay un sinnúmero de cambios adicionales, pero por cuestión del tiempo he tratado de traerlos a colación los más significativos, aunque hay varios cambios sustanciales en varios procesos, pero por cuestión de tiempo, pues prácticamente no he podido traerlos a colación y traerlos aquí en esta ponencia.